Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo debate de Así son las cosas. Gracias por estar ahí. Estamos en vivo por la pantalla de la televisión abierta en este nuevo ciclo del programa de lunes a viernes a las 19. Hoy vamos a abordar un tema que podría decirse es continuidad de ayer, aunque en realidad es un escenario diferente, conceptual. Hoy se está produciendo permanentemente, y es uno de los problemas que tenemos en las pautas relacionales de la sociedad, la resignificación de los conceptos, de las palabras. Algunas hay una resemantización, es decir, se le da otro contenido que a veces es exactamente lo contrario de lo que se quiere decir. Y es un problema, porque no se instala en un lugar en donde se utiliza un concepto para significar algo que es exactamente lo contrario de lo que se intenta impulsar. El ejemplo del que vamos a hablar hoy es el ejemplo del concepto de libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo se ha resignificado el concepto de libertad? A partir, claro está, de que uno de los partidos políticos, el más votado, se ha apropiado del concepto de libertad y lo ha resignificado al extremo de que es libertad la amenaza de perder derechos. No tener derechos en una sociedad no es ser más esclavo en lugar de ser más libre. ¿Por qué se entiende en estos términos el concepto de libertad? ¿Por qué la restricción de posibilidades de acceso a beneficios que nos hacen más libres? Por ejemplo, el de la salud, el de la educación, podrían implicar lo contrario de lo que en los hechos va a pasar. Alguien que no puede estudiar porque no tiene recursos para ir a una universidad, porque dejó de ser libre y gratuita y pasa a ser arancelada, ¿va a ser más libre a partir de ese momento o va a ser más esclavo de una realidad? Esto pasa en un escenario político que analizábamos ayer, a pocos días de cumplirse 40 años de recuperación de la democracia, que ha puesto en crisis al sistema, no solo el sistema político, sino al sistema de creencias, porque además en este escenario la coherencia perdió valor de mercado, para los que quieren poner al mercado siempre como el patrón que rige nuestras relaciones. Ya no solo una persona no tiene que preocuparse porque un archivo lo condene. Ya no tiene que preocuparse ni siquiera por decir lo mismo a la mañana, al mediodía y a la noche. Porque nosotros mismos hemos entrado en una lógica que pareciera que no importe. Bueno, con un escritor, con un filósofo y con un expreso político que sabe lo que significa perder realmente la libertad, vamos a analizar este tema. Pero antes de pasar a esta cuestión, que parece una tribulación de pensamiento sin sentido, cuando se juzga desde un lugar con la noticia que hoy nos conmueve, 12,4 de inflación, récord en estos 20 años que llevamos en este siglo, 23 años en este siglo. Una cifra inaceptable, intolerable, que golpea a los que menos tienen y que nos anula la posibilidad de pensar. ¿En qué se puede pensar cuando vos tenés una inflación del 12,4% mensual? En nada más que en eso, porque nos rige la vida de aquí hacia adelante en todos los factores que inciden sobre nuestro diario acontecer. Entonces, ¿de qué vale impulsar debates, discusiones cuando vos tenés ese número? 12,4% de inflación. Es un número que no te deja pensar. Pero ojo que ese número impacta en buena parte de la sociedad, pero no en toda. Hay gente que ha ganado y gana mucha plata con ese 12,4% de inflación. Y no es poca gente, la mayoría la sufrimos. Pero hay mucha gente que esta lógica inflacionaria le permite seguir acumulando cada vez más. A las mayorías no.
Y la democracia es el gobierno de las mayorías. Por eso guarda con la lógica de el alimento de la inflación, que hay que resolverlo como sea. No hemos acertado en la Argentina, desde que yo tengo uso de razón, en aplicar una fórmula que dé resultados. Solo periodos cortos, tiempos muy breves. Estos números nos ponen al borde de la hiperinflación. Los que transitamos al menos 2 hiperinflaciones sabemos de lo que se trata. No es este escenario, es otro bien distinto. Pero claro, mientras no se resuelva este problema, es muy difícil pensar otros. Y en esa lógica perversa es que nos terminan llevando hacia un lugar en donde no pensamos lo que hacemos, porque solo pensamos en el 12,4% de inflación, que no lo estoy justificando para nada, lo estoy reprobando. Pero ojo con esta cuestión, que no nos deje pensar otras más graves, porque tenemos la inflación. Uno de los problemas que tenemos es que nos hemos acostumbrado y demasiado a los procesos inflacionarios. Entonces hay un acostumbramiento de lógica, de dinámica, de decir, bueno, cuando estaba en el 2 dijimos, bueno, el 2 se aguanta, después en el 5 se aguanta, ahora estamos en el 12, que tal vez esté mimetizado en una lógica de prevención, porque evidentemente hubo una suba por encima de ese 20% de evaluación que implicó tras las PASO, que esté llevándonos a un número que, de hecho, las primeras semanas de este mes de septiembre, los números de algunos alimentos básicos de la economía han bajado, pero ya está el 12,4, ¿no? Se instala en la lógica del mercado y es difícil retroceder desde ahí, o es fácil llegar al 12,4 y es muy difícil volverse. Es el tema del día, pero también es el tema que nos invita a pensar en otras cosas y no solamente en la inflación, aunque el 12,4 no te deje pensar más que en esas circunstancias. Vamos a hablar de la libertad. ¿Qué es la libertad? Voy a recibir al profesor Abelardo Barrarruata, filósofo y docente universitario, y que quiero excusarlo, no quería usar los lentes, pero tiene un problema de visión y es más importante que cuide su vista que esté encandilado con las luces de un estudio de televisión. Así que quédese tranquilo, que lo que nos importa es lo que usted piensa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y también voy a saludar a Antonio Tello, que es escritor, ex exiliado político, que él me llamó un día, me mandó un mensaje a la radio diciéndome, Guillermo, me interesa hablar de la libertad. Lo vamos a hacer, estábamos esperando la oportunidad. Es esta, Antonio, gracias por venir. Gracias a ti. Y también está con nosotros Alberto Levi, que es militante de los derechos humanos y ex preso político. Y al que le voy a pedir la primera definición, ¿qué significa estar preso, no tener libertad? Porque ahí hay otro valor del concepto. No he tenido, ojalá que nunca me pase, la desgracia de estar preso, aunque a veces me he sentido preso en algunas circunstancias. Pero, ¿qué significa no tener libertad? Empezar desde ahí, desde ese lugar, Alberto. Bueno, antes que nada, tendríamos que hurgar un poquito, escarbar acerca de qué era estar preso durante el gobierno, durante la dictadura militar. Era estar secuestrado prácticamente, era estar incomunicado, era no tener posibilidad de saber lo que pasaba afuera prácticamente y no tener contacto con los familiares que se desesperaban por saber si estábamos vivos o no estábamos. Esa es una categoría distinta. Una parte, claro. Porque, digamos, hay normas internacionales y a las cuales nuestro país adhiere, ¿no es cierto? Y, bueno, estar preso significa estar privado de la libertad, pero hay una serie de derechos que están garantizados teóricamente. Entre otros, que haya razones por las cuales claro, uno mete preso, y no por solamente pensar una idea distinta de la que el que decide meterte preso. Claro. ¿No? En aquel momento la situación era muy distinta porque lo que trataban por todos los medios era de suprimir lo que pensábamos y de eventualmente suprimirnos y eliminarnos también físicamente. No solamente en nuestro funcionamiento
orgánico en los ámbitos políticos en los cuales nos desenvolvíamos, sino también en todas las manifestaciones posibles en las cuales pudiéramos nosotros llegar para dar a conocer nuestro pensamiento, que era evidentemente confrontativo respecto de quienes habían usurpado el poder del país. Cuando hoy escucha que hay gente que enarbola la bandera de la libertad, yendo contra derechos, ¿siente que le está faltando el respeto al concepto? Sí, a ver, la cosa es mucho más grave, me parece, porque están tratando de tergiversar por completo. No es que no es que quieran darle un nuevo sentido. No hay nada de creativo en esto. Al contrario, se está tratando de contraponer, crear una falsa antinomia entre lo que es la libertad individual y los derechos colectivos que socialmente se han ido conquistando durante décadas y que han de alguna manera conformado el acuerdo, digamos, en el cual vivimos en esta sociedad y están plasmados en reglas, normas, leyes, derechos. Fundamentalmente partimos de los derechos humanos para después reconocer una serie de otros derechos, los derechos laborales. A ver, imaginemos que quienes están hoy profiriendo, porque no es otra cosa, ciertas consignas, llegaran al poder y, bueno, evidentemente van a eliminar todo lo que es el derecho a la estabilidad laboral, eliminar el derecho a la indemnización por despido, las condiciones de trabajo, las paritarias, los aumentos salariales, las subvenciones y ayuda que hay hacia determinados productos para que la gente pueda acceder a ellos, al transporte. Todo eso se va a perder prácticamente. En una tendencia que no es solo argentina, no es mundial. Hoy veía en las redes sociales una manifestación del empresario multimillonario australiano que decía que después de la pandemia los trabajadores salieron con ambiciones de buscar demasiados derechos, ¿no? Que eso pone en riesgo la verdadera carga de poder entre el empleador y el empleado. Diciendo lo que tenemos que volver a hacer sentir que los importantes somos nosotros, los empleadores y no los empleados, ¿no? Bueno, habría que mencionar... Hasta ahí están yendo, hasta ahí están yendo. Habría que hacer una cuentita sencilla. ¿Cuántos son los empresarios y qué parte del Producto Bruto Interno de su país logran obtener y de cuántos son los trabajadores, los asalariados y las personas que dependen de ellos y en cuánto participan del Producto Bruto Interno de su país? ¿Cuánto era hace 10, 15 años y cuánto es ahora? La pandemia ha venido realmente, es una crisis civilizatoria, creo, la que estamos transcurriendo, y la pandemia de alguna manera ha exacerbado esta situación y hay un retroceso enorme en la participación de los asalariados en la distribución del Producto Bruto de cada uno de los países. Bueno, no debe haber término más hermoso como el concepto de libertad, Antonio. ¿Por qué te movilizó la idea de debatir y reflexionar sobre esta cuestión? Bueno, porque tal como se plantea, es una falacia, es una mentira. Y te diría que la mayoría de las personas desconocemos realmente cuáles son los sustentos doctrinales de la libertad. Lo que ha dicho Levi hasta ahora me permite a mí situarme perfectamente para explicar por qué. Y lo que has dicho tú acerca de ese empresario también, ¿por qué? Tiene un sustento doctrinal. El liberalismo surge en un momento, a partir de la revolución industrial en el siglo XVIII, y era necesario marcar cierta ideología que sirviera de correlato al capitalismo. Entonces, esto de la libertad se debate desde la época de los griegos. Y para los griegos era una capacidad inmanente al ser humano en ese momento para tratar de emanciparse del signo de la naturaleza o de los dioses.
ese concepto original fue desde Aristóteles, fue evolucionando hasta que se llega al concepto republicano de la libertad. Ya lo explicaré a esto en función de lo que es el concepto liberal. Cuando surgen los liberales, dicen, la libertad es un derecho natural del ser humano ante el cual ninguna voluntad puede oponerse. ¿Esto qué significa? Lo que Hobbes decía, el lobo es un lobo para el hombre. Esto significa que nos sitúa en la ley de la selva. No, por eso detestan el Estado, por eso... Y esto se corresponde con lo que ahora llaman ley de mercados. La ley de mercado en realidad es una ley que también se enuncia en el siglo también XVIII, aunque después a través de un economista de la época, que era Jean-Baptiste Say, se le llamará ley Say o ley de mercado, donde dice que la creación de un producto genera una demanda, pero para que se equilibren todos esos productos, todas esas demandas, es necesario que nada interfiera. Por lo tanto, el Estado es inútil para eso porque la economía va a funcionar y por lo tanto, si funciona la economía, van a... Entonces, ¿qué dicen los republicanos? No es un derecho natural. La libertad es el fruto del consenso de leyes enunciadas, proclamadas por los ciudadanos libres de una comunidad libre. Por lo tanto, la libertad individual no existe si no existe la libertad colectiva. Es decir, hace prevalecer el bien común. Y ahí está la gran diferencia. Con respecto a lo que decías de esto y lo que decía Levi sobre los trabajadores, es que el concepto liberal, que reduce todo a un valor económico, por eso hasta el tiempo, que dicen el tiempo es oro. Esa es una frase que se enuncia, se proclama ya en el siglo XVI, con los banqueros florentinos. Bien, pero hay algo más, que no consideran valor a la fuerza de trabajo, sino un costo. Por eso todas las reformas que se proclaman o que quieren hacer siempre, es una reforma laboral que tiende a reducir los salarios de los trabajadores, porque es un gasto, lo mismo que es el gasto a la cultura, el gasto en la educación, todo para ellos es un gasto. Sí. Quiero ponerlo con un ejemplo, para que no sea solo teorizar. En los Estados Unidos, buena parte de la población no tiene la posibilidad, si no tiene recursos, de acceder a la atención mínima en salud, ¿no? Cosa que sí ocurre en nuestro país, con dificultades, con todos los problemas que tenemos. Hay un sistema de salud que a la mayoría de la población le garantiza que va a ser atendido. Por supuesto que los que más tienen una salud de excelencia, pero van a ser atendidos. Ese concepto que busca aquí instalarse como en los Estados Unidos, se nos pretende hacer creer que nos va a hacer más libres y en realidad nos va a hacer más esclavos. Porque claro, si no tenés recursos, ¿a dónde te vas a atender? Vas a ser esclavo de no poder ir. ¿Quién te va a dar los recursos? Porque el Estado no te los va a dar. ¿Quién te los va a dar? Y esa idea que se contrapone, ¿no? La libertad, perdiendo derechos, en realidad es más esclavitud. Claro, pero ¿por qué pierden derechos? Pierden derechos porque la idea de ellos es que todo es reducible a mercancía. Y entonces todo se puede vender y todo tiene que ser vendido para que esto funcione. Hasta los órganos. La propiedad privada prevaleciendo sobre todo los bienes comunes como los ríos, los lagos, hasta el aire van a querer vender en algún momento. ¿Por qué? Porque tienen esa idea. Y esto, lo que ahora estamos viviendo en esta crisis, no solo en Argentina, esta es una crisis mundial, es producto de ese proceso natural del capitalismo que lleva a la acumulación. Y que ya lo advertía en los años 30 un economista también un grande del capitalismo, un teórico del capitalismo como Keynes. Keynes
facilita, defiende la intervención del Estado para mantener ese equilibrio y evitar el desempleo. Porque una de las obligaciones del Estado no es, como dicen ahora, coercitivo, violento, que nos reprime, como dice el candidato este. No, es que el Estado por naturaleza tiene la potestad de la represión. Por eso están las fuerzas públicas, para reprimir y al mismo armonizar. Que se haga mal uso de esa fuerza pública es otra cosa. Pero el Estado tiene esa potestad de tratar de armonizar e intervenir. Estados Unidos salió de la Gran Depresión gracias a la obra pública, a la intervención del Estado. Como ahora no se ha ido más, este país no se ha hundido más por la intervención del Estado. Durante la pandemia, no fue tanto el dinero que se dio a la gente humilde con las tarjetas estas alimentarias, con otros subsidios, sino a lo que le dieron a las grandes empresas, le pagaron el sueldo a la mitad de los sueldos a los trabajadores. Que ahora se quejan, ¿no? Porque dicen que el Estado interviene mucho, porque el Estado tiene que ser básicamente tonto o bobo, ¿no? Sí. Tiene que ayudar y después no tiene que condicionar. Bueno, para ellos sería que el Estado tiene que cumplir una función gerencial de sus propios intereses. Hubo un diputado durante la pandemia que se quejó porque no se había consultado antes de la ley para traer las vacunas a la Pfizer. Es decir, ¿por qué hay que consultar a la Pfizer? Si los diputados, que son los recipendiarios de la soberanía popular, tienen que defender los intereses de la soberanía popular. Profesor, ¿por qué se puede instalar en una sociedad un debate de esta magnitud? ¿Y por qué se le puede cambiar el sentido del concepto de libertad de tal manera? ¿Por qué cree que hay condiciones que se nos han impuesto producto de... ¿se explica solamente por el fracaso de la política o están operando otras acciones? Me parece que, en primer lugar, me gustaría aclarar un tanto de que esta idea de la libertad siempre estuvo resignificada. Es decir, siempre ha existido una especie de idea absoluta de la libertad y después una idea de libertad actuante. Vamos a poner el ejemplo elemental. No somos libres plenamente nunca. El señor Aristóteles, es la Dalit de la libertad occidental y era esclavista. Y tan esclavista que consideraba que la gente era esclava por naturaleza, no por convención. Es decir, no como por caer prisionero en una guerra. Era gente que por naturaleza era esclava, como la mujer era inferior al hombre, para el señor Aristóteles. Los padres de la patria norteamericana, Hamilton, Jefferson, eran todos esclavistas y hablaban de la libertad. Los revolucionarios franceses, ellos son los que hablaron de la libertad. Sin embargo, la revolución haitiana, negra, la revolución negra, además, esta es una cosa de que la libertad la buscaron primero los negros que los blancos, porque la primera emancipación de América es la haitiana. La revolución haitiana es de 1804 y Francia se vino y los destruyó a los negros porque querían ser libres. De manera tal que esto de la resignificación no me llama la atención que se siga buscando una resignificación. Yo creo que, por ejemplo, en el caso, y lo vamos a nombrar con todas las letras, Milei. Milei habla de la libertad en absoluto. Él habla de una libertad absoluta. Pero después, cuando se pone en contexto, uno se da cuenta que en rigor está hablando a favor de la libertad de unos pocos, de los dueños de los grandes bienes, de las grandes propiedades, el capital concentrado. Ese es el capital al cual finalmente él está hablando de libertad. ¿Y qué ha ocurrido? La juventud se ha entusiasmado con la idea de libertad, pero la juventud, y puede parecer peyorativo o hasta puede ser antipático que lo diga, ha dejado mucho de leer la juventud, lamentablemente. Y confunden la libertad con algunas cosas que hacen, como poder salir más, porque la gente sale bastante. Hoy en día
La juventud se mueve de una forma distinta como se movía la juventud de mi época y me imagino que exactamente que la de mis compañeros de mesa. Y confunden con esa idea de libertad, pero no tienen en claro que es una libertad que en última instancia, y vos ya lo dijiste en algún sentido, van a terminar siendo mordazas, porque se van a perder una cantidad enorme de derechos que son los que hacen verdaderamente a la libertad. Esa libertad contextualizada, esa libertad de acción, esa libertad de hechos. Porque vuelvo a decir, una cosa muy bonita es hablar de la libertad en abstracto. Es hermoso, cualquiera lo puede hacer. El filósofo, el poeta, el dramaturgo. La cuestión es que después cómo se vivencia la libertad en los hechos. ¿Cómo es que nos movemos después en los hechos? Tú también te referiste muy bien al decir, ¿qué va a pasar cuando reclamemos salud y no la tengamos? ¿Qué va a pasar cuando la educación quizás esté restricta a un grupo muy pequeño de personas? ¿Dónde va a estar esa libertad que tanto idealiza a lo mejor el joven? Y hablo del joven porque creo que el joven se entusiasmó mucho con esta idea de la libertad. Pero no se dan cuenta de que la libertad tiene regulaciones, tiene desinencias, tiene derivaciones, tiene conjugación la libertad. Sí, Antonio. Sí, nada, una matización con respecto a lo que dice Abelardo, y es que Milei no está resignificando la libertad, está utilizando la idea de libertad liberal. Él se confiesa liberal. No es casualidad, y como bien lo apuntó Abelardo, que la Revolución Francesa haya sido provocada por una crisis económica, donde la burguesía, sobre todo los terratenientes, estaban, y los que encaran esas son las mujeres porque son las que trabajaban en el campo, porque todos los hombres estaban reclutados. Y no es casualidad que la guerra de emancipación norteamericana comience con el motín de Boston, el motín del té, que disfrazados los colonos arrojan eso. Es decir, que no hay una libertad enfocada al ser humano, sino una libertad enfocada al territorio que luego se llamará mercado. Y no es casualidad que uno de nuestros padres de la patria, Belgrano, haya sido cónsul que se adhiere a la revolución para luchar contra el monopolio de la provincia, de la metrópolis. Entonces no es casualidad, porque no se libera al ciudadano de esos territorios, sino se liberan esos territorios para vender más, todo el sobrante que tenían de la producción, que venían... Siempre el principio de libertad lo guió una razón económica. Siempre, en este caso siempre, y aquí lo que está haciendo es llevando al extremo, a la forma más radical, este hombre, llevando ese concepto de la libertad, pero no tiene nada que ver con nosotros, con los seres humanos. Y siguiendo la idea de Antonio, tan es así que la emancipación de los esclavos norteamericanos también es fruto de una cuestión económica. Claro. Era mucho más barato tener proletarios, a los cuales incluso no había que necesariamente cuidarlos, al esclavo, mal o bien, el propietario lo tenía que cuidar. El esclavo era caro, se transformó en algo caro, entonces convenía... Es más barato tener un empleado. Por supuesto, es más barato hacerlos libres. Somos esclavos asalariados, eso es lo que somos. Y aunque muchos me van a tirar algunas... Pero no cositas. ¿Lo prefiere hacer esclavo... ¿De verdad? ¿De verdad? No. Pero esa es la... Porque si no le gusta ese salario, va a otro salario. Sí, más bajo, no hay mucho. Más bajo. ¿Por qué se da...? Cuando usted participó de ese movimiento joven que fue acallado por la dictadura, ¿qué ideas de libertad lo movilizaban? ¿Por qué ahora son otras las ideas que se han impuesto? ¿Qué lectura hace de ese contraste? Bueno, en realidad... ¿Cuán más peligrosas eran aquellas ideas por las que lo metieron preso que estas de hoy? A ver,
el ideario era otro. Estábamos enfocados en conseguir una ampliación de derechos y en resolver la enorme brecha social que separaba a una sociedad que estaba dividida en estamentos y donde había una enorme cantidad de gente a la que no le alcanzaba para vivir, como está pasando también ahora. O sea, son las deudas pendientes que tenemos. Las derrotas que hemos sufrido a través del tiempo son las deudas pendientes. Aquella sociedad contra la que ustedes reprochaban era mucho menos desigual que esta. Sin duda, sin duda. Mucho menos desigual. Claro, está bien, en otras condiciones, ¿no es cierto? En otras condiciones, pero, sí. Pero sin duda era mucho menos desigual que ahora. Ahora hay una sociedad de consumo avanzada, donde la madre no está más en la casa, donde dos personas no alcanzan para mantener un hogar, donde hay una serie de necesidades que han sido de alguna manera impuestas por el mismo devenir de la sociedad y del consumo. Y entonces estamos pendientes de la tarjeta y de las cuotas y de los vencimientos y las especulaciones financieras y demás. Pero volviendo a la cuestión de la libertad, me parece que en realidad se está empleando la palabra libertad como como un espejo de colores para mostrarle a mucha gente que está decepcionada porque esta democracia todavía tiene deudas, muchas deudas pendientes, y hay entonces un sabor amargo, hay un desánimo, hay un descontento, y se cree que... Justificado plenamente, ¿no? Porque absolutamente. El 12,4% de inflación... Claro. A ver, después de 4 años de macrismo y después de este gobierno que ha tenido... ha logrado pilotear la pandemia, pero después de eso ha claudicado de alguna manera en muchas de las promesas que había hecho para acceder al poder, al gobierno del país. Nos encontramos con 8 años de dificultades que dejan un sabor muy amargo en toda la gente y particularmente un desasosiego en los jóvenes. Desencanta, esto lo dejo, tengo que hacer una breve pausa como un pendiente, desencanta que la clase dirigente no pareciera estar a la altura de las circunstancias, no pareciera encarnar acabadamente el padecimiento de una amplia mayoría de la sociedad. Me lo dice después de la pausa. Sí, hoy leía uno de los politólogos, consultores políticos más reconocidos, Mario Riorda, dijo, todos están con mucho cuidado a la hora de dar datos, pero se hizo en una provincia de Argentina en donde ganó claramente Milei. Hicieron esta semana un focus group, que son encuestas cualitativas, no cuantitativas, ¿no? Juntaron a un grupo de personas representativas de la sociedad y el concepto que primó en ese focus group es, si tiene que explotar, que explote todo, listo. Como si en ese lugar encontrásemos una mejor solución a este presente. Y cualquiera sabe que después de una explosión, la situación es mucho peor que antes de la explosión, ¿no? En términos metafóricos y en términos reales. Y en términos reales. Hacemos la pausa y ya venimos con la respuesta a la pregunta. Si tiene que explotar, que explote todo, y en eso no nos va la libertad. Cuando explota todo, ¿no explota también la libertad acotada que hoy podemos tener? Breve pausa y ya volvemos. Aquí estamos en este debate de Así son las cosas, hablando sobre la libertad, que está de moda porque además es como un concepto que se ha instalado muy fuerte como eje de campaña, pero que además está en duda, ambas cosas, de moda y en duda. Si explota todo, ¿seremos menos libres, Antonio? No, para nada. Si explota todo, explota. Es decir, y ya se sabe que cuando hay explosiones muere mucha gente y no son precisamente los que tienen el poder, sino que se valen de ese poder para, primero, fragmentarnos en 1000 formas. Y segundo, para... O sea, que hay gente que está apostando a que explote todo. Está explotando, ¿por qué? Porque le conviene, porque harán más negocios. Cuando hay una guerra, está el negocio de las armas, está el negocio de la alimentación. ¿Por qué te crees que ha subido tanto los alimentos?
los commodities, como le llaman, y resulta que Porque lo falta que el tiene trigo que de Ucrania, beneficiar... entre otras cosas, ¿no? Claro, pero ¿por qué no beneficia eso? Lo que han ganado la gente del campo aquí con esas grandes negociados que se han hecho con el trigo, etcétera, etcétera, ¿por qué no se reparte? Y se están hablando de crisis. Bueno, entonces hay una gran confusión, una marginación, el idioma, el lenguaje academicista, el economicista, quiero decir, ha excluido a gran parte de la sociedad del debate político. ¿Por qué? Y hablabas hace un momento de la dirigencia política que no está a la altura. Porque la mayoría de los dirigentes, yo no estoy de acuerdo con eso de que todos los políticos son malos, son corruptos, ni son iguales, no es cierto. Esa es una falacia, una trampa que la están instalando aquí, pero no es así. Lo que pasa es que ya desde los años 60, el poder económico ha ido colonizando a la dirigencia política, incorporando a tecnócratas dentro de esa dirigencia. Si no, no se explica que un tipo como Macri llegue al poder, porque no es un político, no sabe hablar, no sabe dirigirse, no tiene sentido del bien común, que es el arte de la política, si no me corrige el profesor. ¿Por qué? Porque son tecnócratas. ¿Por qué defienden la consulta a la Pfizer? Cuando en realidad es un manejo político. Bien, porque hay mucha confusión. Y a veces se confunde lo que es una simple opinión con una verdad. Y para eso, si me lo permites, sí, te contaré una anécdota. Antes de irme a España, ahora en junio, estaba en un vivero que está allí en la calle Sobremonte y había ido a comprar un fertilizante. Y estaba con el muchachito que me atendía y entra una señora muy, muy bien puesta y sin importarle que estaba atendiéndome, le dice: che, ¿tenés jazmín? Y el muchacho se da de vuelta y le dice: sí, tengo jazmín. Y sigue atendiéndome. Y dice: ¿pero jazmín del Cabo? Sí, señora. Termino con el señor y la atiendo, le dice el muchacho. Y entonces, claro, yo la miro también a la mujer porque estaba siendo ya un poquito insolente. Y me dice: ¿y vos? ¿A quién vas a votar? Y digo, interpeló. Sí, pero no sabía, no te venía a cuento de nada. Y claro, yo no le voy a decir. ¿Y usted? Le contesté con otra pregunta y ella me dice: yo voy a votar a Milei. Ah, sí, le digo: ¿y por qué? Porque dice verdades. Ah, digo, con que dice verdades, dígame una. Todos los políticos son corruptos. Ah, bueno, le digo, pero eso no es una verdad, es una opinión. No, eso es una verdad. Entonces me acerco a ella y le digo con cierto aire de complicidad: le voy a contar una cosa. Hace unas semanas a un amigo mío lo abandonó su mujer y lo peor es que se le fue con su mejor amigo. Le digo: ¿sabe qué dice ahora? Que todas las mujeres son putas. Y él dice: yo no soy puta. ¿Ves? Le digo: señora, ¿cuál es la diferencia entre una opinión y una verdad? El problema es que pareciera estar muy difícil de instalar la idea en una sociedad que pareciera no querer esforzarse a otra lógica más que generalizar las culpas. Sí, respecto, no te contesto a lo que me estás diciendo, sino que me quedé un poco enganchado con lo anterior. Bueno. Esta idea de que explote todo. Ajá. Bueno, habría que ver qué quiere decir esto, que explote todo. Porque en muchos momentos es necesario que todas las cosas se exploten. Vamos a poner ejemplos elementales, ¿no? 35, 40 años atrás en la Argentina, la relación de dos hombres o de dos mujeres era absolutamente mal vista. En un momento dado fue cambiando todo eso y hoy en día las parejas
homosexuales, no sé exactamente, ahora se me va el nombre para decir cómo mencionarlas, pero sí, del mismo sexo, tienen hijos que los educan, los crían. En un momento dado... Pero eso no fue producto de una explosión, fue una evolución de la sociedad. Bueno, esto también es una evolución, lo que está ocurriendo. Tampoco veo que por ahora existan fuerzas que están luchando a través de armas, son debates que finalmente de muy mala calidad, pero son una debates... amenaza latente. Ya. Puede serlo, pero no es malo que del caos surja también un nuevo orden, porque restaurar el viejo orden es problemático. Por ejemplo, la idea de libertad, en su génesis histórica, dentro de los movimientos que estaban preocupados por el bienestar de las clases proletarias, de la clase obrera. La gran disputa entre Bakunin y Marx, por ejemplo. ¿Cómo se resuelve? Marx a través del socialismo autoritario. ¿Y qué propone Bakunin? Un socialismo libertario. Un socialismo donde no necesitábamos un Estado que estuviera presente mandando a todo el mundo, sino que la gente pudiera organizarse a través de asambleas, de la cooperación, de la ayuda mutua. Yo lo entiendo a la explicación teórica. Lo que la historia ha mostrado que los nuevos órdenes no necesariamente garantizan mejores condiciones. El nuevo orden que impuso Hitler no fue una mejora. El nuevo orden de la dictadura militar, que muchos celebraron porque fue cívico, militar, eclesiástico y empresarial. No mejoró las condiciones, sino que nos llevó a un lugar aún peor. Por eso digo, una cosa son los procesos de evolución del pensamiento de una sociedad y otra cosa es un nuevo orden impuesto a bayoneta. Son dos cosas distintas. La cuestión es que lo que decía Abelardo, de que no haya armas y todo, porque no es necesaria las armas ahora. Antes necesitaban un golpe de Estado y el último golpe de Estado así importante para llevar adelante todas las teorías de las leyes del mercado, resucitada por Milton Friedman y la escuela de Chicago, fue el golpe de Pinochet. Fue el golpe de Pinochet y después se hizo... Nixon ordenó a Kissinger que la economía grite, ¿no? Pero antes fue presidido, ¿por qué? Como un ensayo por un golpe de mercado. Sí, claro. Y ahora, como ya tienen colonizada la dirigencia política, no les hace falta. Si fuera en el año 75, y estamos viviendo ahora en el año 75, ya hubiéramos tenido los militares en la calle. Ya los hubiéramos tenido. Pero ahora no les hace falta. Porque tienen los Milei, porque tienen los Macri, todo eso que son los herederos ideológicos de la dictadura. ¿Y por qué ha pasado toda esta degradación que hablábamos hace un momento? Porque la dictadura no solo desmantela la industria del país, sino que produce una quiebra ética que después se prolonga en la impunidad que se traslada a la justicia, que está enquistada en la justicia. No hemos desarmado 40 años de democracia, no se ha desactivado la pata civil del golpe del 76. ¿Oye usted, Alberto, con eso? Absolutamente. Yo creo que, la historia no es siempre de avances, es zigzagueante y por momentos hay retrocesos. Y nosotros estamos sufriendo una crisis civilizatoria, como dije antes, y me parece que esta contraposición falaz, esta antinomia falsa que se está creando entre la libertad y los derechos es realmente venir a suprimir los derechos, como querría el empresario australiano, de los trabajadores, de los asalariados, de la gente que menos tiene, para de alguna manera continuar con el proceso de concentración de la riqueza y del capital. Se van a consolidar privilegios en todos casos. Y es muy cierto que el poder, lo que llamamos poder judicial,
realmente, que es una pata del Estado que se ha autoatribuido el derecho de declarar constitucional o inconstitucional lo que los otros poderes hacen, y que tiene carácter vitalicio y que no es elegida por nadie. Se han transformado casi en una casta. Esto es lo que realmente hay que remover para poder garantizar que haya una justicia plena en el país. Y en este aspecto creo que la palabra libertad ahora se ha tergiversado porque es la manera de pulverizar los derechos, y sobre el descontento y la disconformidad de mucha gente en el país se ha montado esta idea de que vociferando, de que gritando, de que haciendo proclamas y manifestaciones de manera casi violenta y agresiva, se va a lograr desatar un poquito, interpelar, interpretar el sentimiento de desasosiego que la gente tiene. Cuando es yo un era voto chico, bronca íbamos al cine que se y está buscando. a ver las películas clase B de terror, y se aparecía un tipo con una motosierra, era el punto culmine de una película. Decía, era el más loco de todo, el que metía miedo, venía a cortar. Acá comienza con la motosierra a eliminar ministerios y eliminar derechos. Como un valor Ya. de capitalización política. Claro, que se rompa todo, que explote, que se desarme. Es muy raro, es lo que nos está pasando. O como dice el empresario, Bueno, que sí. semi-explote. Claro, Pero me parece que es... a ver, tenemos ejemplos para mirar, y creo que para quienes nos escuchan es importante ver lo que ha pasado en otros países. Las contradicciones se han ido agudizando y han producido efectos como Trump en Estados Unidos, que vimos que inclusive quiso lanzar la toma del Capitolio, Bolsonaro en Brasil, que además de destruir la Amazonia, reprimarizar la economía, desindustrializar en parte el Brasil, aumentar la pobreza y la desocupación, sobre todo en los barrios marginales. Después, cuando ganó Lula, después de tener que hacer marcha atrás y de aceptar de que Lula no era un delincuente como lo querían pintar, y gana las elecciones, quiere de nuevo dar un golpe, intentar un golpe de Estado pocos días después que asumiera Lula. Sí, sí. Y tenemos otros ejemplos que tenemos que buscar, porque Bueno, Boris Johnson... en España usted ha estado, Antonio, tiene la binacionalidad. También hubo un proceso ante la amenaza de que la ultraderecha se apropiara del poder, el electorado reaccionó. Sí, bueno, porque venían... Aquí las pasos son una muestra, pero allá las elecciones previas fueron efectivas porque fueron elecciones municipales y de algunas autonomías. Incluso la extrema derecha y la derecha, el PP y Vox, ganaron en Valencia, y allí están desmantelando todo. Están realmente atentando contra la cultura, con algunos derechos básicos que ya se tenían. Bueno, Ya en el territorio están demostrando que lo que decían que iban a hacer lo están haciendo. exactamente. Entonces, claro, la gran jugada política de Pedro Sánchez fue llamar, en lugar de esperar a que se calmaran las aguas, fue llamar inmediatamente a elecciones, que pude votar, por cierto, porque fueron en julio. Y la gente también reaccionó. No es casualidad que en Cataluña el Partido Socialista se transformara en la primera fuerza de allí, desplazando a los independentistas. Pero es que los independentistas también le vieron las orejas al lobo. Entonces, ¿qué pasó? Ganó, es cierto, ganó el PP en voto. Y Vox salió la tercera fuerza. Pero la suma de esos votos no les alcanza. Le hubiera alcanzado si todo el resto de partidos nacionalistas que son de derechas, hubieran apoyado al PP, pero dijeron no, si va con Vox, no te apoyamos. Y ahí estuvo la gran jugada de... Para finalizar, quiero darle la palabra al profesor Barrarrota para que, cuando yo era chico, mi papá tomaba un vino cuya sigla, su eslogan de campaña era llamemos a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino toro, ¿no? Sí. Tenemos que volver a llamar a las cosas por su nombre. Cuando se habla de libertad, hablemos de libertad en serio, ¿no? ¿Se puede conseguir la libertad con menos derechos? ¿Cómo se hace para volver a eso? Yo creo que sí, que a la libertad tenemos que mencionarla como lo que es. No es algo de que pueda implicar el cercenamiento de derechos que se han conseguido
a través de ese movimiento zigzagueante de la historia que bien señalaba Alberto, porque la historia se mueve a través de esos zigzagueos y se ha alcanzado muchos triunfos. Por eso, cuando yo mencioné esto supongamos, el casamiento homosexual o el aborto, me parece que son triunfos enormes y que encierran enormes luchas. Me pareció que no se entendió demasiado bien, como que yo pensaba que fue un éxito el nazismo. No, por favor, esos son retrocesos históricos enormes, como fue el estalinismo en la Unión Soviética, una cosa que diezmó la población. Pero esas conquistas son grandiosas. Y me parece que es imposible imaginar de perderla. Yo no puedo imaginar que ahora van a aparecer, si llegara a triunfar este partido, derogar la ley del aborto. Me parece que... Bueno, está en su plataforma. Claro. Sí, bueno, pero no se va a poder lograr. Estoy seguro que la gente se va a oponer. Y desmontar el sistema educativo. Esperamos que así sea, pero yo creo realmente que la propuesta de Milei, para decirlo con claridad, y me atrevo a hablar también de Victoria Villarruel, porque Victoria Villarruel realmente está detrás de todo esto. Milei no tiene equipos suficientes ni cuadros políticos como para poder ocupar los cargos del Estado en el caso de ganar. Y Victoria Villarruel, con el acto del lunes pasado, lo que hizo fue hacer un llamado a la casa militar, a todos los que participaron en la dictadura militar y a concitarlos de alguna manera eso hizo para que hoy ocupar cargos. Enviar una carta a los militares diciéndole que va a buscar una solución, una solución justa para los presos juzgados por la dictadura militar. Gracias por venir. Están disputándose las derechas entre sí el espacio ahora. Muy amable por venir y por allá. Y gracias, Antonio, por darnos la idea de debatir este tema. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Y a ustedes por estar ahí. Mañana los espero con otro debate de Así son las cosas.